Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Hoy nos toca ver la unidad 2 o el tema 2. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría pedirles que estén tranquilos, que estén relajados. ¿Y a qué voy con esto? Hay muchos tipos de estudiantes, así como hay muchos tipos de maestros. Quizás para algunos la dinámica de la clase esté siendo un poco más sencilla que para otros. Sin embargo, esa es la razón por la que yo tomé la decisión de tener varias dinámicas, un video, material complementario, sesiones en vivo, para aquellos que son un poco más visuales, aquellos que son un poco más de leer y comprender, de definiciones, de subrayar. Estos videos que yo les voy a subir semanalmente tienen como finalidad hacer un resumen muy puntual de aquellos conceptos claves que vamos a ver en la materia, así como ejemplos y cuestiones un poco más prácticas. El material que les voy a estar enviando los miércoles es para aquellos que son un poco más de definiciones, conceptos y cuestiones que van un poco más a la teoría. Y ya finalmente las sesiones en vivo serán para solventar las dudas y para quizás, si da tiempo, hablar de forma un poco más extensa del tema en cuestión. Ahora bien, esta semana no me dieron de alta todavía las materias en plataforma, solamente voy a esperar la siguiente semana más, y si todavía no lo hacen, entonces ya crearé una sesión en Teams, que es la plataforma que institucionalmente tenemos autorizada para empezar a llevar a cabo las sesiones en vivo, ¿de acuerdo? Entonces, estén tranquilos, vamos a ir complementando, reforzando, yo los voy a estar acompañando en este proceso de aprendizaje en la materia de contenidos, ¿ok? Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, nuestra siguiente unidad es la unidad 2, que, platicado previamente en la introducción de la materia, habíamos quedado que se llamaba clasificación de los contratos. Esta unidad o este tema es bastante sencillo, solamente nos habla o se refiere a aquellos contratos que se clasifican en razón a diferentes circunstancias o a sus características propias. En primer lugar, encontramos que por su contenido obligacional, los contratos se clasifican en bilaterales y unilaterales, ¿ok? ¿A qué se refiere? Los contratos bilaterales son aquellos en los que las obligaciones son recíprocas, ¿ok? En los que las obligaciones son de ida y vuelta, por eso les puse esas flechitas. Ustedes pensarán, todos los contratos son así. No. Contratos bilaterales, obligaciones de ida y vuelta. El ejemplo clásico de un contrato bilateral es la compraventa. Yo te voy a transmitir la propiedad de un bien y tú me vas a pagar por esa propiedad o por ese bien un precio. Hay obligaciones recíprocas, ¿ok? En los contratos unilaterales, las obligaciones solamente son de una parte hacia la otra. Por eso les puse la flechita en un solo sentido. Por ejemplo, la donación. Yo soy el donante y me comprometí a transmitir la propiedad a otra persona que únicamente la va a recibir. Y ella no está obligada conmigo a llevar a cabo ninguna prestación o alguna contraprestación, y mucho menos pagarme un precio, porque de lo contrario pues ya no sería donación, ¿ok? Entonces, esa primera clasificación atiende a la reciprocidad de las obligaciones. Bilaterales son aquellos contratos en donde las obligaciones son de ida y vuelta, recíprocas, y unilaterales en donde las obligaciones solamente son de una parte hacia la otra, que solamente es un beneficiario, ¿ok? De acuerdo a su contenido económico. De acuerdo a su contenido económico, los contratos se clasifican en gratuitos y onerosos. Un contrato gratuito es aquel en el que una sola de las partes recibe un beneficio, ¿ok? Ya no tiene que ver con las obligaciones, sino una de las partes recibe un beneficio que proviene de la otra o a su favor. Un contrato gratuito. Un contrato oneroso es aquel en donde las prestaciones económicas, no las obligaciones, las prestaciones económicas son para las dos partes. Otra vez el ejemplo. Gratuito. La donación es un contrato gratuito, porque la prestación económica o el beneficio solamente es para una sola de las partes, en este caso el donatario, o en el caso del ejemplo será el donatario. El contrato oneroso, por excelencia, otra vez vamos a retomar el ejemplo, es la compraventa. Además de que yo voy a recibir una casa, o un bien, o un carro, o un celular,
la persona a la que le estoy comprando va a recibir por esa casa, ese celular o ese carro dinero. ¿Ok? Ahí las prestaciones económicas son también para ambas partes y gratuitas. Las prestaciones económicas o los beneficios son solamente para una sola de las partes. A su vez, los contratos onerosos se clasifican en aleatorios y conmutativos. Esto ya más o menos lo platicamos en el video anterior. Un contrato se llaman aleatorios o de suerte. Son aquellos contratos en los que las prestaciones dependen de un acontecimiento contingente, es decir, algún acontecimiento que puede o no pasar, en donde las prestaciones no están determinadas al momento de la celebración del contrato. Se llaman aleatorios porque pueden o no suceder. También les comenté en su momento que no es muy común ese tipo de contratos, pero si bien existe, estos están regulados por la ley. Es bueno saber que son aleatorios porque las prestaciones no están totalmente determinadas o dependen de un acontecimiento contingente que puede llegar o no a suceder. Y los onerosos conmutativos, pues al contrario, son aquellos en donde las prestaciones son determinadas al momento de la celebración del contrato existente o del contrato que se está celebrando. De acuerdo a su forma, los contratos se clasifican en consensuales, formales y reales. Aquí tienen que empezar o tenemos que empezar por recordar una máxima de los contratos. La máxima de los contratos es la voluntad de las partes, el acuerdo de voluntades. Esa será siempre la ley suprema de todos los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los contratos, todos, se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Alguno de ustedes me hacía la pregunta en el video anterior, bueno, ¿y qué pasa con los contratos virtuales o los contratos electrónicos y las compras que hoy en día son súper habituales por internet? ¿Eso también es un contrato? Sí, por supuesto, porque hay un acuerdo de voluntades. Que no esté formalizado a través de un papel o de un documento no quiere decir que es un contrato. Por supuesto que es un contrato. Sin embargo, de acuerdo a su forma, pues no es un contrato formal. Ahora vamos a ver. Consensuales son aquellos contratos que se perfeccionan únicamente por el acuerdo de voluntades, sin que sea necesario para su debida comprobación que existan por escrito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es un ejemplo muy común de ese tipo de contratos? El contrato de prestación de servicios profesionales. Es muy común que ustedes vayan con un dentista y le digan, necesito que me haga un tratamiento de ortodoncia o que me haga una limpieza, en fin, ¿sí? Él les va a decir cuánto le cobran, cuánto les va a cobrar por ese servicio, por ofrecerles ese servicio. Es un profesional, sabe lo que hace, ustedes van a pagar por ese servicio, ahí hay un contrato. Es muy raro que ustedes lleguen con un dentista y les diga, ay, sí, como no, aquí está el contrato. Ese es un contrato muy claro de un tipo de contrato consensual. Ustedes acordaron en el servicio, el tiempo, él les dijo cuánto les iba a cobrar, de qué manera les iba a cobrar, y entonces ahí hay un acuerdo de voluntades y es un contrato consensual en el que, para su debida existencia y comprobación, no es necesario que exista un documento. Por el contrario, los contratos formales, además de perfeccionarse a través del acuerdo de voluntades, de existir el consentimiento de ambas partes, estos requieren comprobarse o probarse a través de un escrito. ¿Okay? Se llaman formales porque requieren su formalización o que existan o que tengan una forma preestablecida que es un documento. Ya en su oportunidad veremos que hay contratos que exigen que el documento o la formalización solamente sea en un escrito privado y hay contratos que por su importancia requieren que sean otorgados en escritura pública ante notario. ¿De acuerdo? Pero ustedes deben saber que el contrato formal, además de otorgarse el consentimiento, debe comprobarse o probarse a través de un documento por escrito. Ahora bien, también existen los contratos reales. ¿Cuál es un contrato real? Por oposición al consensual y al formal, los contratos reales son aquellos en los que además de existir el acuerdo de voluntades, además de quizás la ley exigir una formalidad como un documento, estos requieren para su validez la entrega del bien que es objeto del contrato. Por ejemplo, el contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato de los que la doctrina
le llama contrato de guardia o custodia, porque el contrato de depósito tiene por objeto que la persona que recibe el bien material del contrato lo cuide por un tiempo y después lo devuelva. ¿Qué pasa si en ese contrato no se entrega el bien? Pues no hay contrato, no existirían, más bien no sería válido el contrato. Un ejemplo típico es el que se realiza este contrato, es cuando ustedes llevan su carro a un estacionamiento público, que están celebrando un contrato de depósito. Un contrato de depósito porque ustedes van a pagar un precio por hora y la persona del estacionamiento les va a recibir el vehículo y se los va a cuidar por X cantidad de horas, haciéndose responsable o no. Eso lo veremos en su momento, no se me adelanten, no coman ansias. En su momento veremos las especificaciones de cada contrato. Pero necesariamente, para que ese contrato de depósito exista, ustedes tienen que entregar el bien. Si no se entrega el bien, no hay contrato. Esos son los contratos reales, aquellos que exigen para su validez la entrega del bien u objeto del contrato. Y por último, de acuerdo a la vigencia de las obligaciones, los contratos se dividen en contratos de tracto sucesivo y contratos instantáneos. ¿Cuáles son los contratos de tracto sucesivo? Tracto sucesivo se refiere a una ejecución continuada y periódica de obligaciones. Un contrato de tracto sucesivo es aquel que no se agota o cuya ejecución no se agota en un solo momento, sino que se va agotando o cumpliendo conforme transcurre el tiempo. Justo el contrato de prestación de servicios profesionales del que hablábamos hace un momento es un ejemplo muy claro del contrato de tracto sucesivo, porque a menos que se trate de una limpieza dental muy rápida de un solo día, el contrato de prestación de servicios profesionales tiende a llevarse o a prolongarse a través del tiempo. Ustedes van a una ortodoncia y primero les toman una radiografía panorámica y les entregan su resultado y posteriormente les van a poner los brackets y después las liguitas y después esto y puede ser 6, 8, 10, 2 años, en fin, ¿no? Bueno, meses o años. Entonces es un contrato cuyas obligaciones se van cumpliendo a través del tiempo. Un contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo porque ustedes van a rentar por determinada cantidad de tiempo, van a pagar la renta por mensualidad o por quincena o como hayan acordado y se va a ir agotando conforme vaya pasando el tiempo. Por el contrario, un contrato instantáneo es un contrato cuya ejecución se agota en un solo momento, es decir, cuya vigencia se agota en un solo momento, la prestación se da, pagan y se acabó y listo, ¿ok? Por eso les puse aquí estos puntos suspensivos y esta palomita de un check de ya terminó. Aquí les puse como un documentito para que puedan ubicar que se refiere a la forma y aquí un signo de pesos, dependiendo de las obligaciones. Solamente para recalcar, es muy importante, estas son las obligaciones y estas las prestaciones económicas. ¿Se parecen? Sí, pero no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Este tipo de clasificación lo pueden encontrar en su Código Civil a partir del artículo 1438. Ya saben sus dudas, por el momento déjenmelas en los comentarios del video y seguimos en contacto. Cuídense mucho, nos vemos próximamente.